Imaginemos la escena. Aguas turquesas, mar Caribe. Y de repente aparece una de las flotas navales más grandes que Estados Unidos ha movilizado en mucho tiempo. A la cabeza, el USS Gerald Ford. Es el portaaviones más grande, el más moderno del mundo. Pero no está solo. Viene con destructores, submarinos, más de 75 aviones, y todos se dirigen hacia las costas de Venezuela. La justificación que da Washington es muy directa. Es una operación masiva contra el narcotráfico. Acusan al régimen de Nicolás Maduro de ser básicamente un narcoestado. Pero, claro, al revisar todo el material de análisis que tenemos, la pregunta es inevitable. ¿Esto es de verdad una guerra contra las drogas? ¿O es más bien una jugada geopolítica? Un mensaje para Rusia y China en el patio trasero de Estados Unidos. Precisamente. Y ahí es donde nos vamos a sumergir hoy. Tenemos análisis de politólogos, reportajes de investigación, debates entre internacionalistas, todos tratando de desarmar esta crisis. Porque no se trata solo de contar barcos, no. Se trata de entender la capacidad militar real de cada bando. La dudosa legalidad de todo esto. Y la fractura que está causando en toda América Latina. Perfecto. Pues empecemos por ahí, por la realidad militar. Porque la palabra que más se repite en las fuentes es descomunal. No es solo el portaaviones. Hablamos de bases activadas en Puerto Rico, en Trinidad y Tobago. Algunos cálculos dicen que podría ser hasta el 20% de toda la armada estadounidense. El mensaje parece ir mucho más allá de Venezuela. Totalmente. La lectura de los analistas es que esto es una puesta en escena. El destinatario inmediato es Venezuela, sí, pero el mensaje de fondo, ese va para Moscú, para Pekín y para Teherán. Es una reactivación, pero muy explícita, de la doctrina Monroe. Es Washington diciendo, ojo, esta es nuestra zona de influencia y no vamos a permitir que otras potencias se instalen aquí. Entendido el mensaje de Estados Unidos. Pero del otro lado, ¿qué hay? Porque los números que presenta Maduro, en papel, no parecen pequeños. Hablan de un ejército de, ¿qué? 120, 130 mil efectivos, y luego presumen de unas milicias que podrían movilizar a millones de personas. Y a eso hay que sumarle el armamento nuevo. Los drones iraníes, los misiles antiaéreos rusos S-300, que tienen un alcance de 200 kilómetros. Y aquí es donde el análisis choca de frente con la realidad operativa. Una de las frases más potentes que encontré en las fuentes describe al ejército venezolano como un tigre de papel. Es una metáfora durísima. Sugiere que ruge mucho más de lo que puede morder. Un tigre de papel es una afirmación muy fuerte. ¿En qué se basan para decir eso? ¿Qué hay detrás de esa fachada? Pues los detalles son reveladores. Para empezar, la estructura de mando. Se habla de más de 2.000 generales. ¿2.000? 2.000. Una cifra, es un disparate. Sugiere una jerarquía inflada por lealtad política, no por mérito militar. Y muchos de esos generales no están en los cuarteles. Están gestionando empresas de comida o minas de oro. Su negocio es otro. O sea, la cúpula está en otra cosa. ¿Y la tropa? ¿El soldado raso? Sufre lo mismo que el resto de la población. Hambre, escasez, una desmoralización total. Pero el problema va más allá. El equipo estrella, el que sacan en los desfiles, es casi inoperable. A ver, un caza Sukhoi ruso, su avión más moderno, cuesta unos $10,000 por hora de vuelo. Es inviable para la economía venezolana. Claro. Y mientras, sus otros cazas, los F-16, tienen más de 40 años. Están obsoletos. Entonces la conclusión es que en una guerra convencional de ejército contra ejército, no hay competencia posible. Ninguna. La superioridad de Estados Unidos es abrumadora. El análisis concluye que el verdadero peligro para una invasión no sería el ejército, sino una guerra de guerrillas. Un conflicto asimétrico, largo, en ciudades, en selvas. Las lecciones de Vietnam, de Irak, esas pesan mucho en el Pentágono. El riesgo es empantanarse. Lo que hace que la justificación oficial de Washington sea todavía más importante. Si el riesgo es tan alto, la razón tiene que ser muy potente. Y el argumento es descabezar al Cártel de los Soles, que según ellos no es un grupo dentro de Venezuela, sino que es el propio Estado venezolano. Y aquí el debate se polariza de una forma fascinante. Hay dos visiones totalmente opuestas sobre la mesa. Parten de los mismos hechos, pero llegan a conclusiones contrarias. A ver, exploremos esas dos visiones.
Empecemos por la más escéptica, la que dice que esto del cártel es solo un pretexto. Exacto. Esta postura argumenta que la narrativa del Cártel de los Soles no es para nada nueva. Lleva décadas en los informes de inteligencia de Estados Unidos. Señalan que, sí, Venezuela es una ruta de la droga, es innegable, pero no es la principal. Las rutas más grandes van por el Pacífico hacia México. Entonces, montar una operación de este tamaño en el Caribe, según esta visión, es desproporcionado. La conclusión es que es una excusa para lograr el verdadero objetivo, un cambio de régimen. Entiendo. Es la visión, digamos, más cínica, la que ve la geopolítica detrás de la cortina de humo. Pero tiene que haber otra visión, porque un despliegue así necesita una amenaza que suene existencial. La otra cara es mucho más alarmista y sostiene que estamos ante una amenaza de una naturaleza completamente nueva, mucho más peligrosa que cualquier cártel que hayamos conocido. Argumentan que comparar al Cártel de los Soles con, no sé, el de Medellín o el de Sinaloa es un error de base. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia clave para ellos? La diferencia es total. Los cárteles de Colombia o México, por muy poderosos que sean, controlan partes de un territorio. Luchan contra el Estado. Pero en el caso de Venezuela, según esta visión, el cártel es el Estado. No es un grupo que controla un puerto, es un grupo que controla todos los puertos, los aeropuertos, el sistema financiero, el ejército. Esto convierte el problema de uno criminal a uno de seguridad geopolítica de primer orden. Un narcoestado soberano, argumentan, requiere una respuesta militar. Es una distinción crucial. Redefine la escala del problema por completo. Y nos lleva a otra polémica. La legalidad de todo esto. ¿Está Estados Unidos actuando dentro del derecho internacional? Aquí es donde todo se vuelve turbio. Las fuentes hablan de un vacío legal. O, para ser más claros, una operación al margen de la ley. Para empezar, no hay una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Eso es fundamental. Y a nivel interno, en Estados Unidos, ¿el Congreso lo aprobó? Tampoco. No hay una autorización formal del Congreso para usar la fuerza militar. Lo que sí hubo fueron reuniones a puerta cerrada con líderes de ambos partidos. Pero eso no es una autorización legal. Básicamente están operando en una zona gris, amparándose en la lucha contra el crimen transnacional. Pero incluso en aguas internacionales, no se puede simplemente hundir barcos y ya o sí. Para nada. El derecho marítimo es claro. Tienes que interceptar, abordar, investigar y, si hay pruebas, llevar a la tripulación a juicio. Se critica mucho en el debate que en varios de los ataques a supuestas narcolanchas nunca se presentaron pruebas de que llevaran droga. Eso abre la puerta a muchos cuestionamientos. Y mientras pasa todo esto en el mar, en tierra el continente parece estar eligiendo bandos. ¿Cómo reacciona América Latina? La palabra clave es fractura. Las fuentes pintan una región polarizada como no se veía quizás desde la Guerra Fría. Por un lado, tienes países que se alinean con Washington, Trinidad y Tobago, por ejemplo, permitiendo que sus buques atraquen. O Ecuador, que autorizó una base militar estadounidense en su territorio. ¿Y en la otra esquina? En la otra esquina hay un bloque de gobiernos de centro-izquierda que se opone frontalmente. Lula en Brasil, Petro en Colombia, Boric en Chile, han sido muy claros. Para ellos esto huele a intervencionismo clásico y temen que sienta un precedente peligroso. Y la tensión ya ha tenido consecuencias, ¿eh? Se suspendió la Cumbre de las Américas, ha habido roces diplomáticos muy fuertes como el de Petro con Trump por la muerte de un pescador colombiano. Aquí el análisis introduce una contradicción que me pareció muy reveladora. Si el problema es el narcotráfico, ¿por qué la estrategia se enfoca solo en la oferta, en los traficantes, y no en la demanda, en los consumidores? Ese es un punto central de la crítica. Se argumenta que la verdadera crisis de drogas de Estados Unidos no está en el Caribe, está dentro de sus fronteras. La gran emergencia de salud pública es la epidemia de fentanilo, y la inmensa mayoría de ese fentanilo, según datos de la propia DEA, entra por tierra, por la frontera con México. Entonces la acusación es que se está montando un espectáculo militar carísimo en el Caribe. Mientras se desvía la atención del problema real en casa. La crítica es muy dura. Acusan a la administración de crear un show para parecer duros contra el crimen, mientras recortan fondos para salud pública y tratamiento de adicciones en Estados Unidos. Es una demostración de fuerza hacia afuera, en lugar de abordar las causas del consumo adentro. Y hablando de contradicciones, hay otra que destacan mucho las fuentes, el caso de la petrolera Chevron.
Se imponen sanciones durísimas a Maduro, pero a Chevron se le da una licencia especial para seguir operando en Venezuela. ¿Cómo se entiende eso? A primera vista no tiene sentido, pero se explica con una palabra: geopolítica. Los analistas dicen que esto no es para darle oxígeno a Maduro. Es una jugada estratégica de largo plazo. El objetivo es mantener un pie dentro de la industria petrolera venezolana, que tiene las reservas más grandes del mundo. No quieren cederle todo ese terreno a Rusia y a China, que ya tienen una presencia importante ahí. Es una forma de asegurarse de no quedar fuera de la partida si hay un cambio de régimen. Entonces, resumiendo el panorama, lo que tenemos es una operación militar masiva justificada como una lucha contra las drogas, pero que en el fondo parece un intento de Washington de redibujar el mapa de poder en las Américas. Un mensaje claro a sus rivales, con figuras como Marco Rubio impulsando esta línea dura. Exactamente. Pero el debate nos deja una reflexión final, que para mí es la más profunda de todas. La discusión se centra en si es narcoterrorismo o geopolítica, pero el análisis de fondo revela un problema subyacente que es la raíz de todo: la fragilidad institucional que carcome a toda la región. ¿A qué te refieres con fragilidad institucional? ¿Eso va más allá de Venezuela? Mucho más allá. Se argumenta que la corrupción y la incapacidad del Estado para controlar su propio territorio son el verdadero caldo de cultivo para el crimen organizado. Y este problema, insisten los analistas, no tiene color político, afecta a gobiernos de derecha y de izquierda por igual. En muchos países, el Estado ha perdido el monopolio de la violencia, y ese vacío lo llenan los actores criminales. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta incómoda y sin respuesta fácil para nuestra audiencia. Si la intervención militar es una opción llena de riesgos y de legalidad dudosa, y si el problema de fondo no es un dictador u otro, sino una disfunción institucional que se extiende por todo el continente, ¿qué herramientas reales y legítimas les quedan a los países de la región para enfrentar una crisis que, como vemos, ya desbordó por completo las fronteras de Venezuela?